Oli, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wings. Y con este tutorial estamos dando inicio a un nuevo proyecto. Sí, vamos a estar realizando este cuerpito para Funkos. Considero que este no es un amigurumi pensado para principiantes. Sin embargo, si usted es principiante, no se me desanime. Nuestro tutorial sí que está pensado en que usted también pueda realizarlo. Voy a compartirle pasito a pasito cada parte de este amigurumi, muchísimos tips para que usted también pueda lograrlo. Sin embargo, aún así puede que se le dificulte un poco. Tal vez no lo logre a la primera, pero a la siguiente estoy segura de que sí. Vamos, que puede intentarlo, pues yo me esforzaré muchísimo en guiarle. Hoy vamos a comenzar con una de las 3 versiones que tendrá este cuerpito. Sí, vean, este cuerpito está pensado para que su cabecita sea removible. Está tejida desde ese anillito mágico que se puede ver un poco allá adentro, desde ese anillito mágico hasta arriba. ¿Ok? Y con ello logramos de que esta cabecita pues sea removible. Sin embargo, lo que les mostraré en este vídeo en específico es otra versión donde la iniciaremos desde arriba y la vamos a acabar aquí abajo dejando este agujero para introducirle el cuerpito. O sea que esta cabecita estaría más pensada para Funkos que usted quiera dejarle la cabecita sin movimiento alguno, completamente fija, e incluso le puede cambiar la altura del cuellito porque nada más lo introduce dentro. Le comentaba que este cuerpito va a tener 3 versiones, ¿ok? Una es esta, otra es esta completamente removible y la última que les voy a compartir va a ser fijando esta pieza a la cabeza, a esta en específico, donde lo va a poder girar pero no lo va a poder desmontar. ¿Okay? Esas 3 versiones les estaré compartiendo. Vamos a comenzar con esta cabecita de cubo y aquí usted puede ver la diferencia entre ellas. A pesar de tener las mismas cantidades de rondas, estar tejidas con el mismo punto, el relleno obvio es colocado poco a poco, así que no sabría decirles si pesan exactamente lo mismo en relleno, pero sí que quedan un poquito diferentes. Yo siento que tejiendo de esta manera, estas esquinitas arriba quedan más marcadas que las de abajo. Y tejiéndolo de esta, las de abajo quedan un poquito más marcadas que las de arriba. Son opciones que yo le voy a dar. Usted siempre puede elegir la que le guste. En el proyecto que estaremos realizando con este cuerpito, que más adelante les voy a comentar, yo sí que lo estaré utilizando de esta manera. Pero aún así quiero compartirle las otras ideas. Válido mencionar algo súper importante. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz, ¿ok? Ya sé, existen diferentes formas de realizar el punto bajo. Las que yo conozco son punto bajo en forma de V, punto bajo en forma de cruz y ahorita está muy en tendencia un punto bajo en forma de cruz que le llaman punto bajo en forma de cruz falso. Más adelante les voy a compartir un mini video tutorial mostrándoles los 3, las diferencias entre ellos, ¿ok? A pesar de que sí que ya existen varios tutoriales sobre esto, pero yo ahí quiero darles mi humilde opinión. Ahora, válido destacar que yo lo realizo el punto bajo en forma de cruz, que es básicamente tomando las 2 veces la hebra por encima. Es el punto bajo que más recomiendo para que esta cabecita en forma de cubo nos quede prolija y los puntos no tiendan a inclinarse demasiado. ¿Ok? Ahora, aún así, si usted realiza el punto bajo en forma de V o el cruz falso, no se me vaya, pues yo le voy a explicar cómo modificarle un poquito cuando comencemos las disminuciones, si a usted se le inclina un poco para que le coincida la esquina de abajo con la de arriba. Todo tiene arreglo, todo es posible, así que no se me estrese ahora porque usted lo realiza en V y yo aquí lo estoy realizando en X, perdón.
usted realice el punto bajo como más le guste. El punto bajo en forma de V es precioso. Yo aún para crochet, fuera de amigurumis, lo utilizo un montón. No me pregunten cómo me las arreglo para con amigurumis tejer en cruz y luego en V. Pues de algún modo me sale. Yo considero que es nada más cuestión de práctica y quitarnos un poquito de la mente de que no podemos. Sí podemos. Así que si lo desea, puede cambiar y realizarlo en cruz ahora y realizar el patrón tal como yo, o siga la guía mía para si usted lo realiza en V o en cruz falso, pues también le quede en forma de cubo esta cabecita. Así que nada, espero y aún siga ahí interesado en ver cómo realizar esta cabecita, pero vuelvo y les repito, ya luego también les voy a compartir les voy a compartir este cuerpito, y este cuerpito, solo para darles un breve avance, es articulado completamente, ¿ok? Está articuladito completamente, es un cuerpito que he disfrutado un montón realizarlo, de hecho este es el segundo que realicé. El primero fue de prueba y quise ajustarle a su medida para respetar la medida de los funcos. Así que nada, cuando vayamos a realizar este cuerpito, obviamente le daré más detalles, pero por ahora estoy segura de que usted está aquí interesado más en una cabecita de cubos, que así fue la portada del vídeo. Y vamos con los materiales. ¿Qué es lo que voy a estar utilizando? Bueno, pues voy a estar utilizando la marca Eulali, es una hilaza 100% algodón mercerizado, además es una hilaza mexicana. Mide aproximadamente 1 milímetro de grosor. Digo aproximadamente porque es mínima cosa más que 1 milímetro de grosor. Tiene 4 hebritas, es súper fina. Y la voy a estar trabajando con un gancho de 1.5 milímetros. Un numerito bastante pequeño, considero yo. Creo que también podría funcionarle un 1.75. El que usted guste siempre y cuando, ¿verdad? Vele porque los puntos le queden bien cerraditos. Depende también de su tejido. Obvio, vamos a necesitar el relleno y los ojitos de seguridad que yo estaré utilizando son de 10 milímetros. Okay, se me hace que le quedan muy bien a este tamaño de cabecita, ya que los ojos de los Funko resaltan muchísimo. Pero si usted quiere realizarlo más pequeño o incluso quiere bordarlos, pues deje volar su imaginación y haga lo que usted guste. Yo sí que le voy a guiar exactamente entre qué rondas y todito se lo voy a mostrar pasito a pasito. Comentarle además, y ya voy a acabar para compartirles el tutorial, comentarles además de que YouTube tiene configuración para si usted quiere colocar este vídeo un poquito más rápido o un poquito más lento. Porque sí que se lo voy a compartir pasito a pasito, por lo mismo que le decía al inicio, nuestros tutoriales están pensados para todos, principiantes y pues las personitas que son un poco avanzadas, ya que de todo tutorial, de todo vídeo, de todo patrón se aprende siempre alguito. Así que ahora sí no pretendo aburrirles y no demoremos más. Comencemos con este tutorial. La ronda 1 la iniciaremos con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y podremos cerrar el anillo. No vamos a trabajar en esta ocasión en espiral porque pues buscando, como ya le había comentado antes, buscando que nos quede un tejido más prolijo. Pero es a gusto de usted, le voy a explicar la variante también por si usted desea trabajar en espiral, pues también le quede formado el cubo. Ahora en mi caso vamos a cerrar cada ronda. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Es sencillo, pero preste mucha atención. Vamos a extraer un poquito esta hebra, un poquito más larga, será más cómodo así. Vamos a insertar desde atrás hacia adelante, tomando esta cadena que se ha formado del primer punto. Así se verá por arribita. Y ahora, si necesita soltar el tejido, hágalo y tome esta lazada. Vamos a acomodarnos otra vez
vamos a ajustar esa hebrita, o sea, recogerla y pasar por la cadena. Y así nomás ya habremos cerrado la ronda. De este modo se nota menos el cierre. Se nota menos que si hiciéramos un punto deslizado. Entonces no voy a estar colocando marcador porque no trabajaremos en espiral, sino que vamos a cerrar cada ronda y ahí se notará dónde iniciar y dónde acabar cada ronda. Ahora vamos con la ronda número 2 y en la ronda número 2 estaremos realizando 8 aumentos. Así nomás vamos a comenzar en donde mismo extraímos, en esa misma cadena, ahí vamos a comenzar el primer aumento. 1 y 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Continuamos el siguiente aumento y así continuaremos aumentando durante toda la ronda. Luego de los 8 aumentos, pues a cerrar, como mismo cerramos la ronda número 1. Retiro el gancho, inserto desde atrás hacia adelante en esta cadena que se me ha formado del primer punto y tomo esta lazada. La halo un poquito justo antes de extraerla para que quede ajustadito y extraigo. Y así habré cerrado la ronda número 2, que por cierto la hemos acabado con 16 puntos. Ahora presten mucha atención en la ronda número 3. Vamos a iniciar la ronda número 3 con un punto bajo, siempre donde mismo extraímos la hebra, un punto bajo. Luego de este punto bajo le siguen 2 aumentos. Un aumento en este punto y otro aumento en el punto que sigue. Luego vamos a repetir 3 veces, 3 repeticiones cada una de 2 puntos bajos y 2 aumentos. Un punto bajo, 2 y le siguen 2 aumentos. El primer aumento y el segundo. Ya llevo una repetición, necesitamos 2 más. Un punto bajo, el segundo, luego 2 aumentos, 1 y 2. Ya llevo 2 repeticiones, una más, un punto bajo, 2 y le siguen 2 aumentos. 1 y 2. Nos ha quedado solamente un puntito y en él haremos un punto bajo. Este punto bajo y el del inicio, pues son los 2 puntos bajos entre los 2 aumentos. Ya con esta ronda número 3 se va formando el cuadrado. Espero y pueda verlo, aunque se va a formar más en la ronda número 4. Primeramente, vamos a cerrar esta ronda tomando la cadenita que se forma del primer punto. Es importante tomar bien esas hebras. Luego tomamos la lazada, alamos un poquito y la extraemos. Con mucha paciencia haga esto, ¿ok? Esta ronda 4 la iniciaremos con 2 puntos bajos. Un punto bajo y el segundo. Luego le siguen 2 aumentos. 1 y 2. Luego vamos a repetir un total de 3 veces 4 puntos bajos y 2 aumentos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le siguen los 2 aumentos. 1 y 2.
Listo, ya he terminado una repetición. Vamos a repetir 2 veces más, 4 puntos bajos y 2 aumentos. 2 veces más la misma repetición de 4 puntos bajos y 2 aumentos. Luego de las 3 repeticiones nos han quedado 2 puntos y en ellos haremos 2 puntos bajos. 1 y 2. Y cerremos la ronda. Esta ronda número 4 la habremos acabado con 32 puntos. Y si usted estira cada esquinita, pues ahí va a haber formadito o un poco más formado lo que es el cuadrado. Solamente para ayudarle. Vamos a continuar en la ronda número 5, iniciando con 3 puntos bajos. Y por favor, asegúrese siempre de iniciar en el mismo punto que cerró la ronda. Esto es importante, si no, no le va a dar la cuenta. Siempre en el mismo puntito donde extrajo la lazada del cierre, el primer punto bajo de la ronda. 1, 2, perdón, 3 y le siguen 2 aumentos. 1 y el segundo. Repetiremos 3 veces 6 puntos bajos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y le siguen 2 aumentos. 1 y 2. Entonces, vamos a repetir 6 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más. Nos van a quedar 3 punticos para terminar la ronda. Y en los 3 puntos que han quedado, 3 puntos bajos más. 1, 2 y 3. Y cerremos la ronda. La razón por la que paso todo el gancho es para crear un poquito más el agujero y que luego esta lazada pase bien. ¿Ok? Esta ronda número 5 la habremos acabado con 40 puntos. La ronda 6 la iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le siguen 2 aumentos. El primer aumento y el segundo. Esta vez las 3 repeticiones serán de 8 puntos bajos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le siguen los 2 aumentos. 1 y 2. Entonces, vamos a repetir 2 veces más 8 puntos bajos y 2 aumentos. Y nos van a quedar 4 puntitos para terminar la ronda. Si usted quiere que se marque un poquito más el cuadrado, voy a utilizar un gancho más fino. Y justo en el centro de los 2 aumentos de cada esquina, hágale esto. Estírelo sin miedo. Bueno, un poco con cuidado. Este aquí no es muy bueno, pero vamos a hacerlo en las esquinitas que ya están terminadas. Y esto claro que sí ayuda a que se marque un poquito más el cuadrado, aunque siempre puede dejarlo y realizarlo en la última ronda donde estaremos aumentando. Yo se lo voy a recordar. Así que voy a realizar las otras 2 repeticiones de 8 puntos bajos y 2 aumentos. Y en los 4 puntitos que nos han quedado haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y cerremos la ronda. Es importante tomar bien esta cadena, por esa razón lo estoy mostrando, ¿ok?
Si siente que le quedó muy ajustada, puede tomar una agujita lanera y ayudar a abrir un poquito más el agujero. Si en algún momento me pasa, ahí les enseñaré. Miren, aquí se me ha ido. Ok. Válido que pase. Voy a realizar una vez más el último punto bajo. Voy a extraer otra vez. Porque es importante, esta hilaza tiene 4 hebritas, es importante siempre tomarlas todas, o sea, las 4 en este caso. Ok. Listo. Esta ronda número 6 la habremos acabado con 48 puntos. En la ronda 7 iniciaremos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Le siguen 2 aumentos. 1 y 2. Luego vamos a repetir 3 veces 10 puntos bajos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego los 2 aumentos. 1 y el segundo. Entonces vamos a repetir 2 veces más, 10 puntos bajos y 2 aumentos. Nos van a quedar 5 puntitos para acabar esta ronda. Y en los 5 puntitos que nos han quedado, pues 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y cerramos. Mire, lo cierto es que tal vez no le resulte cómodo este cierre, ¿ok? Pero es el ideal, al menos el que yo conozco hasta ahora, para que no se note el cierre. Pero si usted desea realizar el punto deslizado y la cadena de subida, y luego seguir exactamente con la ronda, siempre puede hacerlo, solo que se le va a marcar como una rayita en la terminación de cada ronda, pero finalmente también puede dejarlo hacia la parte de atrás. Habremos acabado esta ronda número 7 con un total de 56 puntos. En la ronda 8 iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le siguen 2 aumentos. 1 y 2. Luego vamos a repetir 3 veces 12 puntos bajos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y le siguen los 2 aumentos. El primer aumento y el segundo. Entonces vamos a repetir 2 veces más 12 puntos bajos y 2 aumentos y nos van a quedar 6 puntitos para acabar esta ronda. Y en los 6 puntos que nos han quedado, pues haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerremos la ronda. Y esta ronda número 8 la habremos acabado con 64 puntos. En la ronda número 9 y última con aumentos, vamos a estar iniciando con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego le siguen 2 aumentos. 1 y 2.
En esta ronda las tres repeticiones serán de 14 puntos bajos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y luego los 2 aumentos. 1 y 2. Entonces vamos a repetir 2 veces más, 14 puntos bajos y 2 aumentos. Nos van a quedar 7 punticos para acabar esta ronda. Y en los 7 puntos que han quedado, pues 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 y 7 y cerremos la ronda. Y hasta aquí las rondas con aumento. Hasta la ronda número 9, hemos estado aumentando. Esta ronda 9 la hemos acabado con 72 puntos. Recuerde, con una agujita lanera o con un gancho fino, vamos a estirar estas esquinitas para que se marquen un poquito más. En verdad, esto ayuda. ¿Ok? En las siguientes rondas, desde la 10 y hasta la 23, o sea, bastantes rondas, vamos a estar realizando tan solo 72 puntos bajos sin aumento ni disminución alguna. ¿Qué es lo importante en estas rondas? Pues preste mucha atención a mis consejos. Vamos a iniciar donde mismo iniciamos cada una de las rondas. Un punto bajo, 2, 3, vamos a llegar hasta la esquinita, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué es lo que quiero mostrarle? Por favor, no voltee esta pieza. Esto que voy a hacer ahora, usted no lo haga. No haga esto. No, no, no. Sí, este será el frente de nuestro tejido, pero por el momento manténgalo así. Continúe tejiendo sin voltear el tejido. Voy a terminar esta ronda, la voy a cerrar. Voy a iniciar la siguiente para así poder mostrarle un poquito mejor a lo que me estoy refiriendo. Ya cerré la ronda número 10 e inicié la 11 y vea cómo yo sigo tejiendo en esta posición el tejido. ¿Por qué insisto tanto en que mantenga la pieza en esta posición? Pues ahora le comentaré un poco más. ¿Vea? Déjela así. Este es el frente de nuestro tejido y usted va a seguir tejiendo de esta manera sin voltearlo. Esto que voy a volver a hacer, usted no lo haga. No lo voltee así. No, no, no. ¿Por qué? Pues si usted lo voltea, cuando vaya por esta esquinita, los puntos van a tender a quedarles un poquito más abiertos. Y luego no se va a formar muy bien esa esquinita, sino que va a quedar mucho más redondo. Solo por esa razón, porfa, manténgalo así hasta que realice unas 5 rondas. Estaría bien voltearlo o hasta que termine las 23 rondas y vaya a comenzar las disminuciones. También estaría bien. Cuando usted lo desee, pero nunca menos de 4 o 5 ronditas, manténgalo en esta posición y le aseguro de que el resultado de su amigurumi será más cuadradito, ¿ok? La cabeza. Así que nada, ahora sí voy a continuar la siguiente ronda. Desde la 10 hasta la 23 nada más estaré realizando 72 puntos bajos en cada ronda y cerrando normalmente como hasta ahora lo hemos hecho. Estoy trabajando la ronda número 15 y justo ahora creo que es un buen momento para voltear la pieza y ya no nos va a afectar en lo absoluto. Ya nos van a quedar las esquinitas bien marcadas, entonces ahora sí voy a continuar con los 72 puntos bajos por cada ronda hasta la 23.
Ya he tejido hasta la ronda 23 y vamos a comenzar la ronda de disminuciones. Quiero explicarle algo, pues esta cabecita usted la puede realizar más grande o más pequeña. Yo realicé aumentos hasta la ronda número 9, donde estuvimos básicamente haciendo repeticiones de 14 puntos bajos y 2 aumentos. Ya saben que iniciamos con 7 y terminamos con 7 y ambos suman 14. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo usted aumenta, digamos, hasta la ronda número 8, que las repeticiones entonces serían de 12 puntos bajos y 2 aumentos, acá encima va a comenzar las disminuciones de igual forma. Con esos 6 puntos, 2 disminuciones, 12 puntos, 2 disminuciones. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que vamos a repetir exactamente lo mismo, pero en viceversa. O sea, vamos a comenzar desde la ronda más grande hasta disminuir completamente y en vez de realizar aumentos en cada ronda, pues vamos a realizar las 2 disminuciones. Básicamente es eso. Entonces, vamos a comenzar la ronda número 24 con los 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y le siguen las 2 disminuciones. 1 y 2. Antes de continuar, quiero mencionar que si estas 2 disminuciones no le coinciden con esta esquina, si usted nota que no le coincide, permítame acabar esta ronda y yo le voy a explicar por qué sucede esto y cómo podemos corregirlo. O sea, luego de los 7 puntos y las 2 disminuciones, vamos a estar repitiendo 3 veces 14 puntos bajos y 2 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Le siguen las 2 disminuciones. 1 y 2. Entonces vamos a repetir 14 puntos bajos y 2 disminuciones 2 veces más y nos van a quedar 7 punticos para acabar esta ronda. Entonces acabemos la ronda con los 7 puntos bajos restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y cerremos la ronda. Miren, si en algún momento sienten que esta cadena es demasiado pequeña, con una agujita lanera vamos a agrandarla un poquito. Esto suele pasar muchísimo, más cuando agarramos práctica y nuestro tejido cada vez es más ajustado. Entonces, ahora sí la voy a tomar un poco más cómoda porque estaba bien pequeñita. Ajustamos la lazada y la pasamos. Claro que sí, esta cadena siempre va por debajo del gancho, ¿ok? Entonces, lo que le comentaba respecto a si no le coinciden las esquinas, es muy sencillo. Voy a hacer una cadena a modo de asegurar para poder explicarle. Mire, esto va a depender muchísimo del tejido. Vuelvo y repito, yo estoy tejiendo el punto bajo en forma de cruz, ¿ok? Y el tejido no tiende a crear esta inclinación demasiado, pero siempre se ve un poquito, creo que en la realidad yo lo veo un poco más inclinado, acá en la cámara no tanto, pero sí que está ligeramente inclinado. Ahora, si usted teje el punto bajo en forma de V, por poner un ejemplo, se va a inclinar un poco más. Si lo teje el punto bajo en forma de cruz, pero el falso, que es un poquito diferente a como lo realizo yo, mínima cosita, también se inclina mínima cosita un poquito más que esta, ¿ok? Pero todo esto tiene solución. Como yo tejo el punto bajo en forma de cruz y la inclinación es mínima y me coincide casi que perfecto una esquina con la otra, pero saben que nos volvemos más perfeccionistas con el tiempo. Bueno, pues
Si es mínima cosa, esta es la solución. El tejido permite que lo acomodemos. Yo voy a soportar con este dedo esta esquinita de aquí por dentro. Y con este de acá, esta esquinita que se me formó. También lo puedo hacer más adelante, pero quiero mostrarle desde ahora para que usted no se me desanime. Entonces, así de este modo, está un poquito por las uñas, pero de este modo vamos a alarle por las 4 caritas, ¿ok? Sujeto aquí por dentro y halo. Esto va a hacer que enderece esa mínima cosita que quedó inclinada. Y esto también se le puede hacer a los amigurumis, por ejemplo, en las piernitas cuando ya lo tenemos relleno, también torcerla un poquito si se acomoda y si se queda, ¿ok? Ahora, yo con esto que le he hecho, ya me coincide súper, o sea, es mínima cosa que no está ahí. Pero a mí me queda así, me gusta, la verdad. Ahora, si aún después de hacerle eso, a usted todavía le queda demasiada diferencia y esta esquina le quedó por aquí y esta acá, eso no es bueno porque no vamos a formar bien la cabecita. Entonces, ¿cuál sería la solución en ese caso? Digamos que la esquina le quedó aquí. Bueno, en vez de iniciar con 7 puntos bajos, inicie con 8. Inténtelo con 8. Cuando haga 8, entonces va a correr esas 2 disminuciones un poquito más para acá. Ya luego si las repeticiones van a seguir siendo de 14 puntos y 2 disminuciones, ¿ok? Y va a terminar con los puntos restantes. Si inició con 8, obviamente no va a tener 7 para acabar, va a tener solamente 6. Espero explicarme bien, pero voy allá otra vez. Si por ejemplo le quedó mucho más aquí, ¿verdad? No inicie con 7 ni 8, inicie con 9. Vaya corriendo esas 2 disminuciones hasta que le quede una esquinita con la otra. Y ya luego haga los puntos restantes del final, los que sea que le hayan quedado. Obviamente esto también va a modificar el resto de la ronda, pero creo que ya usted a estas alturas ya comprendió que es lo que estamos haciendo, no es nada demasiado complicado. No obstante, si le queda la más mínima duda, por favor déjeme un comentario. Yo le voy a leer lo antes posible y le voy a responder también tan pronto como pueda. E incluso puede escribirme por privado. Yo con muchísimo gusto le ayudaré a que logre su cabecita de cubo. Pero todos los tips que le he dado son los necesarios, ¿verdad? Para lograrla. Ahora, voy a realizar la siguiente ronda. Luego vamos a colocar los ojitos y luego les voy a dar indicaciones solamente para que realicen el resto de la ronda porque la verdad que es un poco más de lo mismo. Así que continuemos con la ronda 25 por ahora. La ronda 25 la estaremos iniciando con 6 punticos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le siguen las 2 disminuciones. 1 y 2. Luego vamos a repetir 3 veces, 12 puntos bajos y 2 disminuciones. 1, perdón, un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Le siguen las 2 disminuciones. 1 y 2. Entonces vamos a repetir 12 puntos bajos y 2 disminuciones 2 veces más y nos van a quedar 6 punticos para acabar esta ronda. Entonces acabemos la ronda 25 con los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar la ronda y otra vez se me ha cerrado muchísimo esta cadena. Creo que mientras más teja con hilaza fina, más ajustado me va a ir quedando los puntos y es algo pues, comprensible y completamente normal. Así que vamos a agrandarla siempre que lo necesitemos. Tomo la lazada y ahora sí podré cerrar. Lista la ronda 25, voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar. Vamos a volver
acomodar un poquito el tejido porque lo siguiente, ya puede ver los alfileres, lo siguiente que haremos será colocar los ojitos de seguridad. Entonces, en el caso de esta cabecita, pues básicamente la estamos comenzando desde arriba y hacia abajo vamos a dejar un agujerito para luego utilizarla en un cuerpo, ¿ok? Si así lo prefieren. Entonces, por esa razón, vamos a colocar los ojitos de seguridad en esta cabecita entre las rondas 18 y 19. Yo he contado a partir de la 10, que es donde ya no tenemos aumentos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Entre la 18 y la 19 con 11 puntos de separación. 11 punticos de separación. Ahora, ¿qué necesitamos? Aquí tengo esta esquinita y acá tengo la de arriba, ¿verdad? Vamos a marcar bien el cuadrito para determinar, de forma el cuadrito, determinar dónde colocar estos ojitos. Luego que he acomodado un poquito el tejido, me doy cuenta de que tal vez deba moverlo un poquito hacia este lado. Vamos a ver qué tal, porque así se me hace que estaban demasiado para acá. Y ahora sí me gustan un poco más. Estos ojitos siempre los puede colocar a gusto, ¿ok? De igual forma, el tamaño de los ojitos de seguridad que yo estaré utilizando será de 10 milímetros, pero usted puede utilizar el size que guste, ¿no? Ahora, los funcos, que es para lo que yo voy a estar utilizando esta cabecita, tienden a tener ojos bien grandes, bien expresivos. Así que por esa razón voy a estar utilizando 10 milímetros. Este tejido es con hilaza de 1 milímetro de grosor, bien fino, el tejido súper apretadito, así que por esa razón me voy a auxiliar de estos instrumentos para crear un buen agujero. Ok, entonces ya donde he determinado colocar los ojitos de seguridad, que vuelvo y repito, no le puedo decir exactamente entre qué puntos de cada ronda, porque los confundiría demasiado. Esto va a depender muchísimo de su tejido y de la posición que usted desee colocar los ojitos ahí. Entonces vamos a crear un agujero. Yo no creo suficiente con esto, así que con una pinza, no con una tijera. Por ejemplo, si introdujéramos esta tijera, puede que corte la hebra porque es bien filosa. Entonces, con esta pincita que es más bien redonda, cuando la cerramos, pues ahí creo el agujero y colocamos el ojito de seguridad. Que por cierto, van a haber 11 puntos de separación antes de colocar los ojitos, pero ya luego que coloque los ojitos, como son tan grandes, pues van a haber menos puntos de separación. Lo mismo voy a realizarle al otro ojito. Y una vez ya estemos seguros de que es ahí, volvemos a mirar, ¿ok? Aunque con el agujero que le hice ya no los puedo retirar. Pero volvemos a mirar, nos aseguramos, ok, de que estén lo más parejitos posibles, derechitos, a la misma distancia aproximada del borde del cuadrado. Y una vez que esté así, pues vamos a colocarle la seguridad. Mire, yo no lo voy a quemar detrás, pero si desea asegurar más estos ojitos, porque no está seguro si este amigurumi puede llegar a un nene, o porque simplemente la calidad del ojito no es muy buena, siempre puede asegurarlo derritiéndolo detrás y aplastándole. Si no sabe cómo hacerlo, aunque es algo bien sencillo, voy a dejarles un enlace en la descripción de este video a un tutorial que ya hemos realizado en este canal, donde hacemos sonajero para bebé y ahí sí que derretimos y aseguramos más los ojitos. ¿Okay? Pero yo en este caso así los voy a dejar. Ahora, ya que estén colocados los ojitos de seguridad, lo que resta son las siguientes rondas de disminuciones. Yo considero que hemos aprendido ya cómo crear este cuadradito perfecto. Si ha llegado hasta aquí, probablemente ya tenga su cabecita de cubo bien prolija o lo más prolija posible, ¿verdad? También es cuestión de práctica. Puede que a la primera no le quede perfecta, pero ya que haga otra, pues probablemente sí. Entonces, hasta aquí voy a estarle guiando así punto por punto cada ronda. Las siguientes rondas se las voy a estar compartiendo acá a modo de subtítulo, de patrón escrito, porque básicamente son rondas donde vamos a continuar haciendo 2 disminuciones en cada esquina.
O sea, lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Con este modo de darles el tutorial, tan solo pretendo de que el vídeo sea más ameno, ¿verdad? Y no tan aburrido para algunas personas. Así que nada más pausa el vídeo, siga las indicaciones. En la medida que yo vaya avanzando las siguientes rondas, obvio que sí les voy a estar compartiendo cómo va el avance y en qué momento y cómo le vamos a colocar el relleno. Claro que sí, eso no se los voy a dejar de mostrar. Así que nada, continuemos con las siguientes rondas de disminuciones y ya les muestro. Justo he terminado la ronda número 28, ¿ok? Voy por la 28. Entonces, creo que es momento para colocar un poco de relleno antes de continuar, aunque estoy segura de que más adelante le voy a colocar más. Antes de colocar el relleno, volveré a hacer lo mismo. Voy a estirar la pieza como mismo ya les enseñé. Este paso no está de más, creo que nos va a ayudar. Entonces, una vez la acomode, entonces voy a comenzar a colocar relleno. Estas cabezas de cubo soportan muchísimo relleno. Ah, Cuando son cabecitas para luego dejar fijas como esta, es un poco más fácil rellenar. Ya luego que les esté enseñando cómo realizar una cabeza de cubo con el mismo tamaño, pero para que sea removible del cuerpo, entonces ya esa pues tiene un poquito más de complejidad al rellenar. Pero esta es más sencilla. Ahora, sí que nos vamos a ir asegurando de colocar el relleno suficiente en cada una de las esquinitas, pero sin que pierda, a su vez, sin que pierda esa forma de cubo. No queremos que nos quede redonda, así que todo el tiempo vamos a irle haciendo esto. Y considero que es una cabecita que no queda tan rellena como el resto de las cabezas de amigurumi que hemos realizado en este canal, que son más bien redonditas. ¿Por qué? Porque cuando es redonda, pues no hay que estar teniendo tanto cuidado, simplemente redonda y va a soportar más relleno. Pero con esta sí hay que tener ese detalle, hay que ir teniendo el cuidado de que no pierda su formita de cubo, su formita cuadrada. ¿Ok? Entonces, voy a continuar colocando relleno y usted puede ver un poquito el proceso real de cómo yo voy a rellenar esta cabecita. Yo no quiero secretos con ustedes, yo les voy a mostrar cómo yo lo hago y usted decide si hacerlo igual a mí o eh, rellenar a su manera. ¿Verdad que sí? Ya una vez que he colocado relleno, si cuando yo le ajuste así se le sale, es porque más bien le está sobrando, ¿ok? Así que ahí voy a parar. Entonces voy a continuar con las siguientes rondas y ya luego regreso a ver si ocupa más relleno o no. He terminado la ronda número 30 con 16 puntos y hasta aquí voy a dejar esta cabecita, así que realizaré una cadena a modo de asegurar y vamos a dejar hebrita suficiente por si luego usted desea unir esta cabecita a algún cuerpo. Por ejemplo, este es el cuerpito que muy pronto les estaré enseñando a realizar. Asegúrese siempre de que le quede. Yo considero que aunque no terminan con las mismas cantidades de puntos, aún así se puede hacer una buena unión. Así que es momento de decidir si le vamos a colocar más relleno o no a esta cabecita. En mi opinión, yo considero que es suficiente porque no quiero que me quede más redonda. Aquí quedó bien cuadradita, eso me gusta, pero con una ligera curvatura, no con tanta punta, eso me gusta, la verdad. Entonces, pues es el resultado final de esta cabecita de cubo. Claro que sí, a esta cabecita luego, bueno, no en específico a esta, sino que en el tutorial del cuerpito, como ya le había comentado antes, les voy a compartir varias versiones. Bueno, pues la siguiente es esta, donde le damos esta formita y sí se teje diferente. Sin embargo, ya usted puede ver que tal vez esta tiene más puntitas aquí abajo. Esta está tejida de arriba hacia abajo y esta de abajo hacia arriba. O sea que cierra arriba.
Es como usted la prefiera. Yo le voy a dar pues varias opciones, ¿ok? Luego le voy a enseñar a realizar esta. Así que hasta aquí este vídeo. Espero y haya sido de su agrado y si es así, pues porfa no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta lo que ve, pues que espera, le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.